Reporteros Sin Fronteras publicó una lista de depredadores de la libertad de información que incluye a jefes de Estado, políticos, autoridades religiosas, milicias y organizaciones criminales, entre las cuales se cuenta a Miguel Treviño Morales, alias el Z40, y el Cártel de los Zetas. En ningún momento nos dimos cuenta que nos fueran siguiendo o algo. Y el copiloto pues empezó a disparar de carro a carro. Yo lo que hice es que me agaché en el carro y pues le decía a Luis Carlos que le diera. No, dale. Y yo ya había sentido algunos disparos en el cuerpo. Entonces nomás sentí que el carro se fue solo de reversa. Lo que son las cosas, apenas la semana pasada se festejaba el Día Mundial de Prensa. No era para celebrar, el tema era hablar sin riesgos. Por eso también esta noche hemos invitado, nos da mucho gusto conocer todos los puntos de vista a Viviana Yacamán, directora regional para América Latina de Freedom House, quien se encuentra en Washington. Viviana, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú? Gracias, César. Bienvenida. Fíjate que estábamos revisando, Jacaranda y Miguel, la tendencia que se ve no solamente en el mundo, en el ámbito de la peligrosidad para el periodismo, sino en América Latina. Hablamos de Colombia, México y Brasil como los países más transgresores, según el más reciente reporte que tengo de impunidad del Comité para la Protección de los Periodistas. Tú representas precisamente a América Latina de Freedom House. ¿Cómo está esta radiografía que estamos encontrando? Y hablamos hace un momento de que la agenda de los medios ya no lo deciden los jefes de información, ni los directores, ni muchas veces ni los dueños mismos, sino en México, producto del narcotráfico. Bueno, nosotros vemos que en América Latina hay una tendencia creciente en los últimos 9 años al retroceso a la libertad. Es decir, que hay un retroceso a la época que la América Latina estaba saliendo de dictaduras militares. Entonces es una tendencia súper preocupante, considerando que, por ejemplo, en la América Latina hispanoparlante solo el 1% de la población vive en países donde la prensa es considerada libre. ¿Cuál es el problema de que una libertad, el ejercicio del oficio periodístico esté realmente vulnerado y estén en riesgo los periodistas? ¿Cómo nos afecta como sociedad? Más allá de lo que como entendidos, como periodistas podamos decir, ¿cómo le explicamos a la sociedad el problema que es atentar contra un periodista y lo que eso deviene en cuanto a libertad de prensa? Bueno, lo primero que hay que decir es un dato duro, que nosotros hacemos este estudio hace décadas. Y lo que hemos observado en décadas pasadas es que cuando la libertad de prensa se deteriora, muy luego le sigue un deterioro de libertades civiles y políticos en general. Entonces es de alguna manera un predictor, un indicador de que el sistema político como un todo se está deteriorando. En términos más concretos, me parece que es importante que la libertad de prensa es el fundamento para la existencia de una sociedad democrática. Si los ciudadanos no tienen la posibilidad de recibir información variada, diversa, no pueden formarse una opinión personal y por lo tanto no pueden participar del proceso de toma de decisiones que afectan a su comunidad, que afectan a su estado, que afectan a su país como un todo. Hace un momento hablamos de periodistas extorsionados, amenazados, secuestrados o también exiliados. Cuando llegué aquí quería irme en un mes, ¿no? Regresarme, porque pues este no es mi país, no es mi idioma, no es mi gente, ¿no? Ex camarógrafo de Televisa Torreón, Alejandro Hernández fue secuestrado en 2010 por una banda criminal. Es el segundo periodista asilado en Estados Unidos. Cuando yo me vine para acá recibí muchos ataques de algunos periodistas maquilladitos que salen ahí, de que por qué me había venido yo, por qué había dicho que la policía me había usado y todo, o sea,
pues fue cierto. Y ellos no tienen el miedo que sientes tú, por ejemplo, que andas en la calle, que sienten los compañeros de Monterrey, los de Torreón, los de Juárez, los de Culiacán, los de Michoacán, los de Guerrero, ¿no? Me usaron para montar un show, dice Alejandro, desde El Paso, Texas. Nosotros fuimos a cubrir una manifestación que había en el Cerezo de Gómez Palacio, porque habían detenido a la directora Margarita Rojas. Esa era la noticia boom en ese momento, era la noticia espectacular nacional, ¿no? Que los dejaba salir a los internos a matar gente a Torreón y hacer cosas, ¿no? Ya más calmado piensas, ¿por qué nos detuvieron a nosotros, no? O sea, ¿por qué? Entonces vas medio hilando ahí las cosas y cuando nos levantan a nosotros, ya cambia la noticia, ya no es Margarita Rojas, ¿no? Ya somos nosotros la noticia y ahí se acaba Margarita Rojas. Inmediatamente después de ser liberado, lo presentan ante todos los medios posibles en conferencia de prensa. ¿Cuál fue el móvil?, le preguntan a García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. La pretensión de este grupo criminal, y bueno, está el testimonio de tus colegas y reporteros que estuvieron ahí, era de manera específica el transmitir mensajes del crimen organizado para impactar a la comunidad. Sí, un show más de Cárdenas Palomino y de García Luna, ¿no? O sea, de todos ellos tenían preparado ahí el show de mediodía de horario estelar, ¿no? De sábado, mediodía, mucha gente en su casa. Es lamentable lo que a la gente de a pie le pasa, ¿no? La gente que trae la cámara, el micrófono, la pluma, la grabadora. Y pues los que están ahí en el escritorio están a toda madre y ellos no tienen ninguna preocupación. Televisa Torreón prometió cambiarlo de estado, pero al final lo abandonó a su suerte porque somos, dice Alejandro, soldados sin interés para la empresa. Los primeros días en Estados Unidos, Alejandro arregló jardines, pintó casas y ahora trabaja una vez más tras la lente para la cadena Univisión. Me dieron asilo político, tengo residencia, pero sigo siendo muy mexicano, ¿verdad? Sigo siendo muy mexicano y todos los días les digo a mis hijos que nunca dejen de hablar español, ¿verdad? Y que sean buenos hombres, ¿verdad? Nada más, buenos ciudadanos. Nada más. ¿Esto está ocurriendo? ¿Lo han detectado ustedes? ¿Ha habido cierto apoyo, cierta reciprocidad? Sí, lo hemos detectado, no necesariamente en el índice está reflejado, pero sí en nuestro trabajo con activistas, defensores de derechos humanos, hemos visto una oleada de periodistas de México que están buscando refugio y asilo en varios países, incluyendo Estados Unidos. Daniela, te escuchamos. Yo creo que hay cosas en las que ya hemos coincidido mucho, varios de los involucrados, y que tiene que ver con que necesitamos también hacer un ejercicio de autocrítica serio para ver qué no hemos dado a la sociedad y por qué a la sociedad no le importa mucho que desaparezca una voz, que desaparezca unos ojos, que desaparezca unos oídos, que es la función que hacemos los periodistas. Yo desde que empecé a trabajar hace 20 años, siempre me han dicho en los medios en los que he estado que lo que nos interesa es lo que le interesa a la gente. Y a la hora de la hora, pues resulta que eso no es lo que se refleja, no es lo que está en las portadas, no es lo que está en la entrada de un noticiero, y entonces pues lo que tenemos a la vuelta del tiempo pues es que a la gente tampoco le interesamos y tampoco terminan de entender el papel tan importante y tan fundamental que tiene la prensa, el ejercicio periodístico en la formación de una sociedad democrática. Nos ubicamos frente a las instalaciones de El Diario, uno de los periódicos más importantes, y como podemos observar,
está resguardado por una camioneta de la Policía Estatal debido a que este diario fue atacado hace unas semanas, fue tiroteado y es por ello que la policía se encuentra aquí de día y de noche. Hay un evento donde tratan de asesinar a alguien y fallan, entonces en el vespertino publicaron ese encabezado, era la nota principal, sicarios chafas, así. E incluso hablamos con la gente del PM y les advertimos que ese tipo de cabezas pues no se deberían de manejar porque podrían provocar reacciones de este tipo. Yo hace poco estuve en una reunión donde había gente del Siglo de Torreón, del Mañana de Nuevo Laredo, de Zócalo de Saltillo, que han sufrido agresiones muy graves. Y por ejemplo en el caso del Zócalo, que un día antes le habían publicado los Zetas en todos los municipios de Coahuila de manera simultánea, mantas donde lo amenazaban directamente al dueño. Y él publica una editorial donde dice, pues yo ya no, o sea, nosotros en Zócalo ya no vamos a publicar nada referente a narcotráfico. Finalmente los periódicos no dejan de ser empresas y son empresas comerciales, ¿no? Finalmente tienen que haber un producto que vender y la realidad, nos guste o no, es que la policía vende y lo van a seguir explotando quienes se dediquen a esto de las empresas periodísticas, aunque muchas veces los periodistas no estemos de acuerdo. Entonces, es cuestión más de las audiencias que de los medios, creo yo. ¿La sociedad se ha alejado de los medios porque no les creen o también están hartos como sociedad de que cada tema sea sinónimo de la inseguridad que se vive en nuestro país? Yo creo que, y la pregunta iba también a qué otras sociedades en el mundo están experimentando algo similar. Me parece que hay que mirar a América Latina. La situación de México es bastante compleja y única. Ustedes saben mucho mejor que yo por qué. Pero hay otros países que hay dos tipos de restricciones a la prensa, digamos, en la región, que generan de alguna manera similares consecuencias. Uno es la restricción directa, deliberada, de parte de los gobiernos, y eso se ve en varios países latinoamericanos con técnicas legales de carcelación, de intimidación, etcétera, etcétera, a la prensa. Y otro es la acción de actores no estatales que genera la violencia que ustedes bien conocen y que también se da, por ejemplo, en Honduras. Entonces, en ambos escenarios hay un problema para la prensa que tiene que ver con cómo salir del ahogo, de la asfixia. Ese es un problema que genera, yo diría que hay varios países donde los periodistas les falta profesionalización, por ejemplo. Tienen problemas de ética periodística, las investigaciones no son profundas, los temas, como decían ahí, no son los que le interesa a la sociedad, y por lo tanto hay, por un lado, interés de lo que están diciendo los periodistas, y por otro lado, dan vuelta la cabeza cuando algo le pasa a un periodista porque de alguna manera no sienten ni la legitimidad de su trabajo ni su utilidad para su vida diaria. ¿Les gana la ambición o el miedo? Porque también se han presentado casos de que se han visto miembros de medios de comunicación involucrados con las redes del narcotráfico. ¿Es el miedo o es la ambición? En el gremio está sucediendo mucho de ello. Si le estás dando para más o menos vivir, el crimen está muy alerta y quieren que se les publique esto y que se les publique aquello. Y ha habido casos, te lo digo, porque han llamado y le han dicho, mira, te voy a dar tanto, convence a tu editor, al coeditor, le tiene que pasar por coeditor, editor y luego por su director. Entonces era un problema, como lo tenemos subdividido. Dice, pero te voy a pagar a ti tanto, tú como corresponsal, estas notas son las que queremos, son las notas las que queremos, y son sueldos sumamente atractivos. Vamos a ir a un corte, Miguel, para seguir regresando de este tema, porque según UNESCO, 600 periodistas han sido asesinados en los últimos 10 años. 9 de cada 10 crímenes han quedado ahí
en el carpetazo, en la impunidad. Volvemos. Por supuesto, totalmente convencida, fue por su trabajo. Y iban buscando a Armando Rodríguez, el reportero, al Choco, que así lo conocían en el medio. No iban buscando a Armando, el esposo de Blanca, o el papá de mis hijas o de mi hijo. Iban buscando al reportero del diario, por algo que escribió, que publicó, que preguntó, que comentó. La procuradora, recuerdo que me platicó Armando que le dijo: tómese en serio esa amenaza y si es posible salga de la ciudad un tiempo. Entonces él dijo, pues no me voy a ir, o sea, no, ¿a dónde me voy a ir? Pues no sé, 1,000 pesos por semana, por ejemplo, 1,500, algo así. Por experiencia aquí en Juárez, sí sé que los sueldos de los periodistas son generalmente muy bajos. Yo puedo decir, el sueldo que tenía Armando en el diario era bueno, nos permitía vivir bien, pero sí no era así como, ay, los lujos, ¿no? Y el derroche. En un inicio, cuando pasó la muerte de mi esposo, yo también estuve peleando con el IMSS la calificación de la muerte de Armando, porque el Departamento de Salud en el Trabajo del IMSS dictaminó que fue una muerte por accidente en trayecto. Pues el periodista está en el trabajo 24 horas al día, ¿verdad? Porque yo recuerdo, a Armando le llamaban a medianoche, oye, necesitamos este dato, y él lo buscaba. O en su día de descanso, oye, ¿qué pasó esto? Vente. Y se iba. Entonces, un horario no tenía. Entonces, ese dictamen es injusto. Porque yo sé que Armando hacía su trabajo, te digo, con mucha pasión. Él amaba su trabajo, igual que amaba a sus hijos, a su familia. Él era un hombre que amaba la vida. ¿Cómo puedo decir que valió la pena si Armando no está aquí hoy para mis hijos? Era divertido con los niños, se ponía a hacerles bromas y jugaba. Y con el chiquillo se ponía a jugar luchas. Y era muy platicador, platicaba y platicaba. Entonces, pues lo extraño todo, en realidad. Gracias. Paradójicamente no mueren los periodistas de los grandes medios, sino mueren los reporteros de a pie, los que llevan las notas policíacas, los de riesgo. Entonces eso, pues, para mí lo que significa es de que hay una campaña encaminada a que se acalle la verdad. Eso es lo que veo, y que los más interesados en esto pues son todos aquellos que hacen negocio con la guerra, ¿verdad? Con la muerte en las calles. México ocupa el 8º lugar en el mundo de aquellos países en donde los periodistas son asesinados en forma recurrente y en el cual los gobiernos han fracasado en su intento por enjuiciar a los culpables. Dato relevante del reporte elaborado en 2012 por el Comité para la Protección de los Periodistas.